Tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. ¿Quién les saluda? El profesor Zagal. En esta ocasión vamos a iniciar con una serie de estudio sobre las razones trigonométricas. Para ello, lo primero que vamos a estudiar o analizar, eh, pues con calma y paso a pasito, es el concepto. ¿Sí? Quiero que quede muy claro qué es el concepto, porque a partir de aquí es lo que nos va a dar la pauta para entender, comprender lo demás. Vamos a ver. Nace todo esto a partir de un triángulo rectángulo. ¿Cómo sé que es un triángulo rectángulo? Porque generalmente se indica o se marca este tipo de acotación, de señalamiento. Una, un recuadro en la esquina que me indica que es un ángulo recto. Ujú. Así una escuadrita, ¿de acuerdo? En este caso yo lo estoy poniendo así en forma invertida porque, bueno, en el siguiente caso sí lo voy a acomodar como normalmente, eso de normalmente entre comillas, encontramos un triángulo rectángulo. Lo podemos encontrar así y lo podemos encontrar de otra forma, vertical totalmente o totalmente diagonal, eso no importa, ¿de acuerdo? Lo que debemos de observar es dónde está el ángulo recto. Luego, ¿qué más lo compone? Su acotación precisamente del señalamiento con una letra mayúscula, el ángulo. En este caso le estoy poniendo S. Tenemos ángulos agudos, ajá, este, que en este caso le vamos a poner D, y este otro, que en este caso le vamos a poner U, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, si yo ya tengo mi triángulo rectángulo, conozco el ángulo recto, conozco los ángulos agudos, hay estos lados que tienen también un nombre específico. Y los lados los vamos a llamar o a conocer por los catetos, son los lados que me forman el ángulo recto. Ahí está, un cateto y el otro cateto. Y el lado que me queda, el lado mayor, siempre, siempre el lado mayor, o el lado opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Ujú. Hipotenusa que lo vamos a denotar con la H o la abreviación o identificación. Ojo, eh, he observado que algunos lo escriben con mayúscula. No, eh, la, la recta o los lados de un triángulo se indican con la minúscula. De preferencia, ojo, de preferencia con el ángulo marcado, el lado opuesto sería minúscula. ¿De acuerdo? Ahorita lo estoy poniendo así en forma general para que lo recordemos. El ángulo opuesto, o sea, el cateto opuesto, perdón, cateto opuesto, va a ser con respecto al ángulo agudo que estemos estudiando o trabajando. En este caso tengo este ángulo, por lo tanto, su opuesto sería este. Ujú. Si estuviera yo trabajando con respecto a este, el opuesto sería este. Si observamos ese cambio. Entonces, como ahorita estoy trabajando, por eso lo marqué este ángulo, con respecto al ángulo D, el ángulo opuesto, perdón, el lado opuesto es este. Y este viene siendo el cateto adyacente. Ajá. Entonces, ojo, esto es lo que me marca, o es lo que debo de conocer, de recordar perfectamente lo que se compone el triángulo rectángulo. Ujú. Los catetos son los que forman el ángulo recto. El lado más largo se llama hipotenusa. Con respecto al ángulo agudo, el opuesto es el que está frente de, y el adyacente es el otro que forma el ángulo recto. ¿Vamos? Aquí tengo un ángulo, perdón, un triángulo rectángulo, que es el ya conocido, ujú, el que todos vemos, el que todos imaginamos, y me dicen desde la primaria, a ver, traza un triángulo rectángulo, y el primero que hacemos es este. A lo mejor lo hacemos de este lado, ¿no? Pero es la misma. Está descansando en el eje horizontal de nuestro cuaderno, de nuestro pizarrón, de nuestra tablet, en este caso computadora. Normalmente lo hacemos así, ¿vale? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar este triángulo con respecto a este ángulo. Con respecto a este ángulo. ¿Qué voy a analizar? Lo siguiente.
Este lado del triángulo viene siendo la inclinación ¿de quién? Pues de la pendiente o la pendiente con respecto a la inclinación, o como le quieramos observar o llamar. ¿A qué me refiero? Teniendo este triángulo, este lado, significa la pendiente y que normalmente nosotros la marcamos con la letra M. Ujú. Esa pendiente la vamos a analizar con respecto a qué, con respecto a este ángulo. ¿En relación a qué? En relación a sus lados. Si yo hago este cociente, este lado entre este lado, me da un resultado, un cierto resultado. Ajá. Habría que medirlo perfectamente, cuánto mide aquí, cuánto mide aquí. Luego, esa razón, ojo, esa razón, aquí ya tracé esta perpendicular, ya observaron, ya apareció aquí, se me forma otro triángulo aquí. La pregunta es, ¿este cociente que hice de esto sobre esto será el mismo que tengo esto sobre esto? ¿La pendiente cambia o es la misma? ¿Es la misma? Sí, porque si yo trazo una vertical aquí, se me forma otro triángulo. Y esos triángulos que he formado, ¿cómo se llaman? Muy bien, le pensaron correctamente, dieron la respuesta. Estos triángulos que se han formado o que he formado al trazar estas verticales, ujú, se llaman triángulos semejantes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sus lados son proporcionales. Correcto. ¿Cómo lo sé o cómo lo determino? A partir de aquí llega otro amigo que se llama Tales, Tales de Mileto, y me determinan, eh, o ese teorema me ayuda a comprobar que estos lados son lados proporcionales. ¿Cómo? Formando las razones correspondientes. Y aquí entra lo interesante. Ya lo dije, las razones. Cada razón que yo trace, que yo forme, perdón, que yo forme, no importa dónde trace la vertical, en un lado, en otro, o aquí, o de este lado, no importa más cercano o más lejano al triángulo original, siempre esta razón del lado opuesto entre el lado adyacente, lado opuesto, lado adyacente, lado opuesto, lado adyacente, me va a determinar la pendiente. Ujú. Y eso, ojo, eso lo vimos en algún momento en álgebra, cuando analizamos la ecuación con pendiente y ordenada al origen. Pero bueno, ahí les dejaré el video para que más o menos le estudien y lo revisen, lo recuerden. ¿De acuerdo? La idea principal aquí es que vayamos teniendo la idea de que esta razón no cambia. Ajá. La razón no cambia. Lo que cambia es la figura, la imagen. Pero, por ejemplo, el ángulo, fíjense, el ángulo es el mismo. La inclinación, la pendiente, sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Los lados. Los lados iban a cambiar. Pero esos lados siempre estarán a una razón. ¿De acuerdo? Y ese cociente, ajá, en este caso, repito, le llamamos pendiente y a este cociente le llamamos razón, pues esa razón me ayuda a determinar las funciones trigonométricas, en este caso, razones trigonométricas. ¿Por qué empezamos con razones y no funciones? Ah, porque la razón es precisamente el cociente que voy a formar. ¿Cómo lo voy a formar? Con respecto al cateto, en este caso opuesto, ojo porque estoy analizando este ángulo, respecto a su ángulo al lado adyacente y con respecto a la hipotenusa. Repito, estoy hablando de este ángulo. ¿Cuáles son sus funciones o cómo es que perdón, no, funciones no, cuáles son sus razones que se forman? Pues la primera, y que llamamos tangente, aquí la estoy abreviando TG, puede ser tan o puede ser tag, como quieran,
A mí me gusta más rápido esta, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos? Esta es la primera función. ¿Por qué? Porque es esto que tenemos aquí. Recibe el nombre de tangente. En realidad, la primera función que debemos de analizar, de grabarnos, de tener al pendiente es la función seno, que se abrevia sen. En las calculadoras o en la computadora luego aparece sin, pero hablando en español, nosotros la vamos a abreviar como sen. Y esa razón está dada por los lados, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Otra función que también tenemos presente es el coseno. Su razón es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tercera, que es la que ya habíamos trabajado, o que ya habíamos recordado desde aquí, la tangente. Bueno, estas son las tres razones trigonométricas básicas que a partir de aquí vamos a estudiar muchas cosas interesantes, pero bueno, la idea es de dónde salen las razones trigonométricas de la relación entre los lados del triángulo rectángulo. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener que identificar de qué ángulo estamos hablando para poder determinar las razones trigonométricas y a partir de ahí las funciones. Hay otras tres que se llaman recíprocas, pero eso lo vemos después. Por el momento, trabajando